Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan. Pasamos de hablar de Pemex y del ducto fantasma y del megafraude con la refinería de Tula, una más, gracias. Vamos a hablar ahora del Audulab. Este es un tema que, le digo, tiene muchas vertientes y es un tema que es complicado entenderlo porque los medios de comunicación lo están llevando todo por un solo lado y como que todo lo meten en la misma canasta y a veces no quisieran entenderlo. De hecho, este tema ya llegó al Senado. Yo le confirmo que este tema ya llegó al Senado. Llegó al Senado y se sentaron con justamente la senadora Antares Vázquez para hablar sobre recuperar las instalaciones. ¿Cuál es el pleito ahorita? Que por el tema legal, entre que entra un patronato y no entra o sea, entre el nuevo patronato y que sale el patronato y que meten al patronato y que lo vuelven a sacar, las instalaciones están cerradas. Están cerradas. Las instalaciones están cerradas, se giraron, se vincularon a proceso, a personajes, bueno, están en vías de buscarlos vincular a proceso personajes como Derbez, el que era rector, pero sí rector, pero no rector, pero entonces que sí es o no es. Entonces, vaya, entra toda una dinámica en esto. Luego entró al juego Ríos Peter, que sí él era el nuevo rector, pero entonces ya renunció. Y entonces la última que tenemos es que justamente Barbosa habría estado metiendo mano. Y hay un tema en particular justamente por el cual invitamos a Carlos Serna, que asesora a el demandante, que es Guillermo Jenkins, porque escucho el argumento de la defensa del otro patronato, y es que dicen que el dinero lo sacaron, estos 720 millones de dólares, los sacaron para evitar que el gobierno de Puebla se quedara con la universidad desde tiempos de Moreno Valle. Entonces, vamos a ir aclarando puntos y vamos a ir desmintiendo todo para que usted no caiga en desinformación y que nosotros no sigamos esa línea. Así que yo le agradezco mucho al abogado Carlos Serna, que como cada que lo invito nos acompaña alegremente y aquí está para ayudarnos a desmentir muchas cosas y aclarar muchos puntos. Abogado, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, pues efectivamente pocas cosas me dan tanta alegría como acompañarlos, además de agradecimiento, porque efectivamente es un tema complejo. No, hombre, yo feliz de la vida que lo podamos platicar con usted y empecemos a aclarar muchos puntos. Parto con esto que mencionaba antes de poder platicar con usted. Escucho y veo varias notas en medios de comunicación en donde la defensa de la familia Jenkins, que no es, o sea, los otros de la familia Jenkins, dicen que estos 720 millones de dólares, ellos los movieron porque tenían miedo o había intentos por parte de los gobiernos de Puebla de meterse en la universidad. Esto, ¿ustedes qué saben? Porque todo inicia con este desvío de recursos que identifica su cliente. Efectivamente, yo diría que cuando empezó todo este conflicto, ni siquiera nos habíamos enterado de que ya habían sustraído los 720 millones de dólares. Todo esto ha sido un trabajo de investigación muy, muy complicado y realmente nosotros tuvimos conciencia gracias a todas las investigaciones que hizo mi cliente Guillermo Jenkins de Landa, sin el cual nada de esto ya existiría, todo sería anecdótico. En el que efectivamente nosotros presentamos 2 denuncias administrativas ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones en aquel entonces de Beneficencia Privada de Puebla, que funcionaba, dijéramos, durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle. Los tiempos de las supuestas protecciones no solamente no les dan, nosotros presentamos nuestra queja de la Fundación Mary Street Jenkins, bueno, no, de la Mary Street Jenkins la presentamos en diciembre del 2013. Lo primero que hizo la Junta bajo el gobierno de Moreno Valle fue declararse incompetente, es decir, que no tenía absolutamente ninguna facultad. Y acto seguido, el que era en ese momento presidente de la Junta, que ya falleció, ya habían fallecido otros 2 miembros, la Junta tiene 5 miembros, inmediatamente después de decir que no era competente, bueno, en el mismo acto
el mismo día, el 10 de febrero del 2014, a nosotros nos dice que es totalmente incompetente y en cambio a la contraparte, a los perseguidos, a los supuestamente perseguidos, les autoriza un cambio de estatutos, que es en el que supuestamente ellos se están escudando para decir que sí tenían facultades porque ellos modificaron los estatutos, que básicamente lo que hacía era contravenir por completo la voluntad del fundador de William O. Jenkins. Entonces, esa junta opresora, persecutoria, casi casi nazi, el primer acto que hizo fue declararse incompetente. En el año del 2014, ellos llevan a cabo todo este desvío otra vez antes de que se modificara la ley y todavía dentro del sexenio de Moreno Valle, y finalmente se nombra una nueva junta. La junta se queda acéfala durante 8 meses, nadie los toca ni con el pétalo de una rosa, y finalmente se instala una nueva junta, todos nombrados por Moreno Valle, bueno, y los 2 que nombran las fundaciones, 3 por Moreno Valle y 2 que nombran las fundaciones, y en marzo del 2015, ya la junta nombrada por Rafael Moreno Valle se vuelve a declarar incompetente. Yo la pregunta que le hago a todo el mundo es, ¿cómo con las mismas armas que hoy acusan a Miguel Barbosa de querer interferir en la vida universitaria, sin que tengan ninguna demostración al respecto, cómo es posible que teniendo exactamente las mismas armas, su persecutor, Rafael Moreno Valle, haya decidido no hacer nada? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que están haciendo, y dentro de las bajezas que hacen, pues ya no parecería tener ningún límite, es que los muertos no se pueden defender, pero en este caso hay mucha gente que sigue viva. No solamente fue el sexenio de Rafael Moreno Valle, nosotros tuvimos conversaciones con Tony Gali, nosotros tuvimos conversaciones con Pacheco Pulido, ellos siguen vivos, que vayan y les pregunten. Y los miembros de esa junta opresora que los quería desaparecer, etcétera, etcétera, también siguen vivos. Sus nombres son José Gustavo Garmendia Domínguez, Federico Bautista Alonso, Andrea Ambrogui Domínguez, Antonio Jesús Aguirre Sánchez, Ignacio Germán Balandra Jara y Alejandro David Oliver Vargas. Toda esa gente está viva. ¿Por qué no vamos y le preguntamos a esa gente que está viva qué tan cierto es? Porque por un lado, los actos poniéndole en bandeja de plata a Moreno Valle el que cortara la cabeza que ellos dicen que les querían cortar, no hizo nada más que declararse incompetente. Esa misma junta, en la de la Fundación Jenkins, todavía en el año del 2018, ya había fallecido Moreno Valle. Esos mismos miembros de la junta, a pesar de que ya les habíamos ganado precisamente el amparo de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, en el 2018 volvieron a pretextar que ahora eran incompetentes no por la materia, sino por el territorio, porque como decidieron levantarse y llevarse a las fundaciones a Guadalajara, la Junta decía que ya en Guadalajara, digo, a Zapopan, la Junta decía que ya en Zapopan no los podía perseguir. Tuvimos que ganar un amparo, que se terminó de ganar a finales del año 2000, en el que los colegiados justamente le dijeron, si lo que te están acusando precisamente es que ese cambio de domicilio fue ilegal, ¿cómo vas a decir que no tienes competencia para resolver justamente lo que te están planteando? Entonces, es una bajeza terrible el quererle literalmente cargar todo al muertito. Hay mucha gente que está viva. Llámenle a Tony Gali, llámenle a Pacheco Pulido y llámenle a estos miembros de la Junta que siguen vivos. ¿Dónde estuvo ese acoso? Segunda, Luis Ernesto Derbez, en un amparo en el que precisamente
lo representaba Virgilio Rincón, dijo, y esto lo cubrió Álvaro Delgado en la revista Proceso, efectivamente presentó un amparo en el que dijo que a él lo habían amenazado con desaparecerlo, como a los estudiantes de Ayotzinapa, casi cito textual. Cubrió esa nota en Proceso Álvaro Delgado y al número siguiente Derbez dijo que todo eso era una mentira, que lo habían sacado de contexto y que él tenía una relación profesional, respetuosa, etcétera, etcétera. La familia Jenkins, en el año 2016, cuando se inauguró el Museo Barroco, sale en la primera plana del Sol de Puebla con la persona que los tenía amenazados de muerte. No se sostiene con absolutamente ningún documento jurídico, ni tampoco con ningún documento social o anecdótico, como podrían ser todas estas notas periodísticas. Esa es la primera parte. Ahora, en lo que se refiere a la situación de la Universidad de las Américas de Puebla, y sin saber, porque yo no tengo conocimiento de estos dimes y diretes, yo les había comentado en la ocasión anterior que tuvieron la amabilidad de invitarme, que ahorita en la situación en la que estamos es como narrar un partido de béisbol. Ahorita, el día de hoy, uno dice que fue strike, el otro dice que fue bola, porque justo el día de hoy un patronato dice que uno no tiene legitimidad porque un juez se lo dijo y el otro dice que eso no es cierto. Entonces, es muy complicado de por sí en un litigio querer hacer una narración como si fuera de un partido de béisbol, porque se vuelve definitivamente muy aburrido. Nosotros nunca hemos quitado el ojo del objetivo final. Nosotros no buscamos una remoción provisional, nunca la hemos pedido, y lo que buscamos es una remoción definitiva por malos manejos que están totalmente acreditados. Solamente para efecto de los alumnos de la Universidad de las Américas de Puebla, que yo entiendo perfectamente que estén totalmente consternados con la situación, sí compartiría por completo la opinión que le oí decir a el gobernador Barbosa, en el sentido de que no confundan lo que está pasando jurídicamente con lo que ellos están padeciendo para efecto de la función, del funcionamiento de su universidad, porque las cuestiones de fondo son muy, muy serias. Al día de hoy, precisamente por la operación de los 720 millones de dólares, su campus, que con toda razón piden que les dejen utilizar libremente, está embargado por el SAT, y está embargado por el SAT precisamente porque nunca declararon que se habían llevado 720 millones de dólares. Nuestra denuncia específica en el caso de la Universidad de las Américas de Puebla es que de un plumazo Luis Ernesto Derbez decidió dar de baja 245 millones de pesos de cuentas por cobrar. Supongamos que el 50% de esas cuentas podrían haberse cobrado y que estuviéramos hablando de 125 millones. ¿Cuántas becas, cuántos libros, cuánta inversión podría haber en esa universidad que ellos con todo derecho defienden si todos esos malos manejos no ocurrieran? Entonces, sí es muy, muy complicado el meternos en el vértigo de lo que sucede el día de hoy en particular, porque, pues sí, los litigios son muy complicados, hay muchas opiniones de ida y vuelta, pero eso no es lo que en realidad importa de este conflicto. Podemos entonces decir, vamos por partes, que existe una manipulación del discurso
hacia la opinión pública, por particularmente el decir, es que movimos esos 720 millones de dólares porque Moreno Valle quería quedarse con la universidad, pero vemos que estuvieron con Moreno Valle en algunos eventos y no han ido, o sea, no se han quejado y no han mencionado en ningún escenario a otras personas que fueron parte del morenovallismo y que estuvieron dentro, o sea, que perfectamente participaron dentro de toda esta travesía. ¿Cuándo hemos visto, y este es un nombre que sí quiero que tengan muy puntual, cuándo hemos visto que han comentado la intervención que tuvo Gustavo Garmendia, que era el presidente de la Junta y que sigue vivo? Nunca. ¿Cuándo han mencionado las intervenciones que pudo tener Andrea Ambroghi, que es otro miembro de la Junta que sigue vivo? Es más, justamente en el caso de Andrea Ambroghi, un día yo por poco literalmente me caigo de la silla. Cuando ganamos el amparo finalmente de que la Junta se declaró incompetente en el año del 2017, cuando finalmente ganamos ese amparo, me tocó a mí una mañana en lo que terminaba yo de arreglarme para salir de mi casa, una entrevista que hizo Carlos Loret de Mola, ni más ni menos, en el que entrevistaba a Luis Ernesto Derbez y a Andrea Ambroghi. En ese momento, Luis Ernesto Derbez, rector de la universidad, y Andrea Ambroghi, que estaba en una ONG de no sé qué cuestiones de estudios políticos, a su vez era miembro de la Junta. Bueno, pues desde el año del 2015 o 16 estaba ordenada una auditoría precisamente para ver en dónde habían quedado esos 245 millones de pesos que hablábamos hace un rato, y un fideicomiso de trabajadores que tenía otros 50 millones de pesos, etcétera. Y esa auditoría no habían hecho nada en la Junta. ¿Cuál será mi sorpresa? Que el motivo por el que los estaba entrevistando Carlos Loret de Mola, esto no se puede creer más que en México, era un estudio que habían hecho conjuntamente en la Universidad de las Américas, es decir, el denunciado, y este señor Andrea Ambroghi, es decir, la autoridad, para efecto de determinar lo grave que era la impunidad y la corrupción en México. Para morirse de risa. De tal manera que al día de hoy, que le pregunten a Derbez cómo es posible que ese miembro de la Junta, con el que él hizo un estudio conjunto de la impunidad y de la corrupción en el país, al mismo tiempo lo estaba amenazando de muerte, porque las cosas no pueden ser ciertas y falsas al mismo tiempo, eso es un principio de lógica elemental. Entonces, es un discurso que busca confundir a la opinión pública. Me parece que en este momento lo que más busca es una agitación social en Puebla, pero que en los tribunales tiene muy poco recorrido. Yo no puedo llegar a un tribunal diciendo, fíjese que me robé 720 millones de dólares porque Meme Yamel me amenazó y ya ve usted que es muy brava y yo le tengo mucho miedo. Entonces, pues me los llevé. Todo eso, las amenazas es un delito, se tiene que acreditar con las pruebas correspondientes. No es nada más salir y decir, es que fíjese que me amenazó. Ahora, aún suponiendo que fuera legal, digo, que ese fuera porque nunca ha sido legal, aún suponiendo que esa fuera la idea, al día de hoy insisten, justamente fue uno de los argumentos en los que se fundaba esta junta que los tenía tan acosados, de que es que ellos eran libres de moverse. Lo sigue diciendo Virgilio Rincón en todos sus artículos. Nosotros nos fuimos porque hicimos una especie de shopping en el cual, curiosamente, en el estado en donde él vive, que es Jalisco, es donde nos ofrecieron mejores condiciones. ¿Qué no pudo haber hecho eso en el 2014 cuando recibió la primera amenaza y haber dejado intacto o sea, si era tan fácil, si su único enemigo era Moreno Valle, ¿no era más fácil cambiar de domicilio a Jalisco y literalmente hacerle así a Moreno Valle? No se sostiene ningún argumento. Ahora, si no tenían ninguna mala intención, ¿por qué nunca se lo declararon al fisco? Hay una sentencia que hoy acaba de salir en la prensa, de que la Corte les dijo,
No que el crédito que les habían fincado era ilegal, solamente que había que reconsiderar el monto del crédito, cosa que a nosotros, por un lado, nos da gusto porque lo que menos queremos es que se ejecute esa sentencia, porque eran 600 millones de pesos que iba a cobrar el fisco que no se deben de cobrar. Entonces es buena noticia que que se haya comprado tiempo en ese asunto. Pero en esa sentencia específicamente se dice que nunca se tomaron la molestia de declararle al fisco que habían hecho una operación totalmente legal. Y si la operación era totalmente legal, ¿cómo es que para la fundación que recibió 720 millones de dólares aparecieron dos RFCs diferentes? Que es como decir que nosotros tuviéramos dos genomas diferentes en nuestro mismo cuerpo. No se puede. Entonces, decir y hacer como hace el vocero, que enseña documentos y los muestra así como un demostrador de perfumes, pues está bien para la opinión pública, está muy mal para los muchachos que de por sí me parece que entre el COVID y las clases presenciales y las clases que ahora tengan este problema tienen todo el derecho de estar muy indignados, pero que no se confundan porque no eran sus amigos los patronos que ahora están con órdenes de aprehensión, ni más ni menos. En esta, justamente es lo que preguntaba, porque aquí, vaya, no me termina de quedar, no me terminaba de quedar claro, ahora me queda muy claro el panorama, pero este argumento de han tratado de tomar el control de la fundación mediante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada. ¿En qué se beneficia el Estado? Hagamos un hipotético ahora con Barbosa, que está vivo. ¿En qué se beneficiaría Barbosa al intentar tomar la fundación, o cómo podría un gobierno tomar la fundación mediante la Junta para el Cuidado? De los documentos que yo sí conozco, porque forman parte de mi procedimiento, es que la Junta, y lo dice la ley, puede, en ciertas circunstancias, determinar quién puede ocupar el cargo de patrón provisional. Yo, como no está designado como patrón provisional mi cliente y yo no tengo vela en ese entierro, yo no voy a discutir si la forma en la que aplicaron ese dispositivo en particular estuvo correcto o no. Eso a mí no me toca. La ley se los permite. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Es una estrategia que decidió tomar la Junta como autoridad que es en mi procedimiento administrativo. Ahora, dicho eso, en ese mismo documento dicen que la Junta no tiene intención de tomar el control del patrimonio de la fundación porque los nombramientos son provisionales y eso es en función de otro artículo que dice la propia ley, que precisamente lo que dice es que el Estado no puede tomar el control de los bienes de una fundación. Entonces, yo por lo menos de lo que se refiere a mi procedimiento, pues no, digo, para empezar, de lo que yo entiendo por lo que ha salido en los medios, el patronato que nosotros tenemos denunciado para efecto de que sea removido definitivamente, sigue teniendo el control de todos los, de todas las cuentas de la universidad. Si seguimos la lógica de Virgilio Rincón, con la que yo no coincido, pues no se han llevado el edificio a ningún sitio porque el edificio ahí sigue, que es lo que él siempre dice cuando le dicen que se llevaron el dinero de la fundación. Entonces, si de la fundación Jenkins tampoco han tomado posesión de absolutamente nada que yo sepa, pues no entiendo en dónde está la afirmación de que se lo quieren guardar en un bolsillo. Yo no lo veo por dónde. A lo mejor lo tienen, pero yo no soy adivino para meterlo en la cabeza de nadie y desde luego no lo creo porque Moreno, el gobernador Barbosa ha dicho que quiere que se resuelva esto perfectamente conforme a derecho y pues el derecho dice que aunque quisiera no se puede quedar con el control ni con el patrimonio de las fundaciones. Otra vez, a mí me parece que es primera, totalmente apartado de derecho que lo quisiera hacer
la Junta, pero segundo y mucho más importante, si efectivamente hubiera estos instrumentos que afirman que tiene Barbosa, los hubiera querido usar Rafael Moreno Valle para quedarse en la fundación, ¿por qué no los usó? Entonces, ya llegó un momento que el problema es que si yo no dije la verdad la primera vez y tengo la oportunidad de con esa mentira quedarme 720 millones de dólares, esa fue la verdadera mentira. Todas las demás, pues ya que una mancha más al tigre. O sea, si yo soy capaz de salir y pegarle de balazos a mi vecino, pues no es difícil que a mi vecino del lado derecho le agarre de bofetadas. Pues. Entonces, el ejercicio de tener que desmentir cada nueva versión que sacan cada día, hoy, porque procuro, en la medida de que estoy fuera de estos procedimientos, procuro mantenerme al día en lo que cubre la prensa, que es desgraciadamente muy contradictorio. Una de las versiones que citaban casi textual a Virgilio Rincón es que no le dan ni las fechas. O sea, ya por inventar, inventa hasta fechas. Yo, el vocero Rodríguez, creo que se llama, de la fundación, que yo ahora que ya voy a llegar dentro de algunos años a mi etapa de retiro, sí quiero investigar cómo se consigue una chamba de vocero, porque se ve que está muy cómoda, no veo que haga nada, y a cada rato está en los medios. Y de lo que dice Virgilio Rincón, no les coinciden ni de las fechas y ya se contradicen de la versión que dijeron la semana pasada. Entonces, esto sí es un ejercicio exclusivamente de relaciones públicas y creo que en ese sentido el gobernador tiene razón de decir, bueno, dejen que actúen los tribunales. Yo entiendo que los jóvenes tengan impaciencia, no sé cómo estén las situaciones de los exhortos y si se debe de devolver el campus y si lo que hicieron es un truco o no es un truco, porque no conozco el expediente, pero en el punto toral de que no se debe de victimizar a personas que se llevaron 720 millones de dólares, creo que todos debemos estar plenamente conscientes. ¿Cómo se resuelve esto? La pregunta que me hacen es, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? ¿Cómo los estudiantes podrían retomar su campus? ¿Cómo podría dejar de existir esta impunidad? Y la corrupción, ¿cómo se podría hacer justicia? Porque es también en donde se ha tergiversado un poco. Los medios, he visto mucho los medios hoy, ya sacaban mucho, Virgilio ya hablaba mucho de Roberto Hirsuart, que él ahora sería asesor del gobernador Barbosa, para tomar control de esto. Digo, es algo que si es su asesor o no es muy cuestionable, pero ya explicamos acá que por mucho que tuviera pues no puede tomar el control de esta propiedad. Entonces, ¿cómo se resuelve el conflicto? Bueno, en este tema en particular yo sí me quedé muy sorprendido porque otra vez ya es una mitomanía de literalmente ya de alguien que le está dando patadas de ahogado. A mí lo que me sorprendió es que con Ciro Gómez Leiva, que por cierto nunca nos ha dado oportunidad de participar a nosotros en su emisión, sacó una grabación en donde claramente lo que se veía es que Virgilio Rincón era el que buscaba a Roberto Schwartz y no a Roberto Gil Schwartz y no al revés. Entonces, como ese no es un asunto en el que yo pueda dar una opinión, solo me remito a lo que veo y lo que veo contradice totalmente lo que dijo Virgilio Rincón, al grado tal que salió a sacar una nota en proceso que por lo visto ya ahora a mí todavía me tocó proceso de Álvaro Delgado y gracias a eso pudimos mantener mucho este asunto, pero ahora sí parece ser una revista al servicio de Virgilio Rincón particularmente. Sacó inmediatamente diciendo que era
una falta de ética profesional, que otra vez una falta de ética profesional viniendo de Virgilio Rincón, me parece verdaderamente casi que hasta un piropo. ¿Cómo se resuelve esto? Con nuestro procedimiento, en donde está perfectamente acreditado todos los desvíos y donde ya tuvieron su garantía de audiencia, donde ya se ganaron los amparos de que se tiene que resolver su remoción y que el cambio de domicilio es nulo, y ahí será una resolución definitiva donde con pelos en la mano les vamos a demostrar que precisamente estos jóvenes que defienden su campus con toda la razón del mundo estaban siendo engañados. Yo no tomé ningún campus, no he tomado ningún atajo, llevamos 9 larguísimos y dolorosísimos años, sobre todo para mi cliente, desde luego, con este litigio. Si no hubiera sido por él, todos estos 720 millones de dólares y la universidad se hubieran perdido irremediablemente, y esa es la forma en la que se resuelve. Justamente que se termine ese procedimiento. Ese procedimiento está bastante avanzado, la Junta ha tenido problemas estructurales y de integración del expediente y una serie de cosas que lo han retrasado, pero tenemos plena confianza en que lo retomarán, y también, como dice el gobernador, estamos hablando, en el caso de la Universidad de las Américas, de denuncias que se presentaron en el año del 2014, para que la gente no se haga bolas, y en el caso de la Fundación Jenkins, que fue cuando nos enteramos ya del desfalco completo, en el año del 2016. Nada que ver con estas cuestiones coyunturales. Esa junta, con esas personas que siguen vivas, con esos exgobernadores que siguen vivos, no los tocaron ni con el pétalo de una rosa, al revés, inclusive violentando otras, ahora que está en todo mundo, que ahora es un gran defensor del juicio de amparo. Nosotros, que ya habíamos ganado un amparo en la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, que la Junta era totalmente competente, nos repitieron la dosis en el 2018, inclusive cuando ya habían fallecido Moreno Valle y su esposa. Y el 28 de diciembre, es decir, 3 días después del accidente con el que perdieron la vida, a nosotros, todavía esa junta opresora, nazi, torturadora, esa junta todavía les regaló de Día de los Inocentes una incompetencia. Puras incongruencias. Creo que es la moraleja de este caso. Pues sí, desgraciadamente, la justicia avanza lento. La justicia en sede administrativa suele ser mucho más complicada porque son autoridades que están constituidas para otros menesteres, entonces tampoco saben ser demasiados buenos jueces, pero sí hubo una absoluta, es más, de ir y venir en que si ya habían sido juzgados en el tema penal, que ya habían sido juzgados, que ya habían sido absueltos, etcétera, etcétera, a nosotros nunca nos notificaron, y eso es precisamente la primera violación que cometieron y por lo cual no creemos que su amparo deba de proceder. En esa averiguación, en esa carpeta, a quien sí le notificaron que no iba a hacer absolutamente nada la fiscalía fue precisamente a Gustavo Garmendi, que era presidente de la Junta, creo que es primo o algo así de Rafael Moreno Valle, y se la guardó en su escritorio y no hizo absolutamente nada. Pues está fuerte el caso. Yo espero que la gente ya haya comprendido las diferencias. Yo espero que ya hayan entendido hacia dónde va este caso y que no se dejen engañar por los medios. Yo, como siempre, es un gusto, de verdad es un gusto poder platicar contigo, mi querido Carlos, y estamos aquí esperando que el asunto se resuelva definitivamente y a combatir la desinformación de vez en cuando con este tema. Gracias a ti, porque solamente en un programa con un formato como el tuyo, donde se puede uno explayar, y tú que me tienes tantísima paciencia, porque yo nomás no cierro la boca, te agradezco muchísimo la oportunidad, porque creo que sí es importante para los poblanos. Sé que tú eres poblana y
pues ahora sí que diles a tus paisanos que tengan un poquito de paciencia, que esto se arregla. Se arregla porque se arregla y por la buena. Por Un la abrazo. buena, exacto. Un abrazo. Muchas Igual, gracias. muchas gracias. Pues ahí lo tienen, no se vaya con la finta, le digo, los medios de comunicación, vaya, y para mí es muy positivo incluso poder platicar con Carlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins, porque despeja las dudas que incluso uno tendría. Estamos todos susceptibles a caer en las garras de esta prensa que está siendo manipulada y que, bueno, creo que todos sabemos por qué, ¿verdad? La prensa trae como esta consigna, hablamos de un gobernador morenista, usted sabe que yo hay muchas cosas que le puedo criticar a Barbosa, pero hablamos de un gobierno morenista y hablamos también de unos medios de comunicación que están al servicio de un grupo en particular que lo único que está buscando pues es encauzar un quiebre. Eso me queda claro. Entonces, desde este espacio se puede incluso rectificar. Quiero ponerle para cerrar, porque ya tenemos a nuestro querido Gustavo Balanza, que ya está listo para hablar sobre Chilenomics. Me encantó cómo le quedó el Chilenomics. Pero bueno, para usted, si tiene dudas económicas, las vaya generando. Le quiero poner estos 2 momentos para cerrar el tema de la UDLAP. Los estudiantes llegaron al Senado. Yo creo que si el Senado va a intervenir, pues al menos yo, es más, voy a buscar a la propia senadora Antares Vázquez, que es presidenta de la Comisión de Educación, para compartirle esto, compartirle esta entrevista, compartirle este contexto para que si van a intervenir sepan cómo está el asunto y que no se queden nada más con un lado de la historia, que no se queden nada más con lo que dice un lado de la historia, porque a veces estamos también susceptibles a que esta información, lo escucharon del propio abogado, Ciro Gómez Leiva no les da ni siquiera el espacio, o sea, sí da espacio a las otras versiones, pero no da el espacio a el origen de la historia, porque yo le repito, de no haber sido por la denuncia de Guillermo Jenkins, esto no estaría pasando. Entonces, el origen se tiene que resolver. Si no se resuelve el origen, no se va a resolver absolutamente nada. Entonces, escuche usted a los estudiantes de la UDLAP que llegaron al Senado el día de hoy para pedir ayuda. Compañeros, les queremos comunicar que luego de una reunión que sostuvimos con senadores y senadoras de la República, se comprometieron el día de hoy a generar un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes de los poderes federales de Puebla y cualquier instancia que tenga jurisdicción a que se cumpla la ley y se haga la restitución inmediata del campus a nuestras autoridades legítimas, con estricto apego a la ley para que este atropello que hemos estado sufriendo pueda llegar a su fin. El próximo día martes se estará presentando, esperemos que todo esto tenga una pronta resolución. Ánimo por allá, que no decaiga el ánimo en el campamento, lo que estamos haciendo es muy importante, vamos a seguir con esto hasta el día en que se entregue el campo. Muchas gracias. Sí, están usando a los estudiantes, o sea, a estas alturas yo no contemplo, no concibo, bueno, sí un poco, pero no concibo cómo es que se podrían dejar manipular tanto. Y mire, entre poblanos lo sabemos, nos hacemos guajes. Cuando sacaron cuando fue su manifestación, el origen de su manifestación, que iniciaron su campamento, hubo gente que dijo, es que protesta histórica, una foto histórica, y estaban unos de la Ibero, otros del TEC y otros de la UDLAP y de la Anáhuac. Y yo, yo estudié en el Colegio Americano de Puebla. El Colegio Americano de Puebla yo estudié desde pues preprimaria, primaria y secundaria. No me quedé en la prepa por una decisión personal. ¿Por qué? Porque la prepa del Colegio Americano es una preparatoria que está como muy relajada y yo la neta sí quería estudiar, ¿no? Entonces yo me salí en la prepa y me fui al TEC de Monterrey. Ahí estudié la prepa con miras a estudiar ahí la universidad. Si yo me hubiera quedado en la prepa del Colegio Americano, hubiera obtenido un pase directo sin hacer examen al UDLAP, porque esa es la dinámica que se maneja particularmente con el Colegio Americano porque pertenece a la fundación. Entonces, vaya, ese hubiera sido mi camino. Yo no quería estudiar en la UDLAP porque cuando yo estaba en la prepa hace unos cuantos añitos, las cosas eran como más de desmadre y la universidad pues está como mucho más de desmadre y la neta yo no quería distracciones. Entonces me voy al TEC de Monterrey y en lo único que son competitivos el TEC, la UDLAP, la Ibero, es en los deportes. Es en lo único que son competitivos. Porque son compañeros de peda. Yo tenía amigos en la UDLAP y tenía amigos en la Ibero y yo tenía amigos en todas estas escuelas privadas y yo estaba en el TEC y nos veíamos para las pachangones, nos veíamos para salir los viernes, o sea, vaya,
como cualquier joven. Entonces, cuando ponen, oh, foto histórica, no, o sea, en realidad están entrándole, qué bonito que se unan, qué padre que existe esta solidaridad, pero que no le quieran venir a vender que esto es histórico y que dejaron sus diferencias a un lado para, no, no, o sea, qué padre, qué legítimo que los estudiantes se unan, pero vaya, son amigos, todos somos amigos, o sea, ya no creo que yo sea tan amiga de ellos, ¿verdad? Pero todos somos amigos en la comunidad estudiantil poblana, porque son una comunidad que se encuentra en varios lados. Vaya, ¿cómo no poder ser amigos con los que son de la UDLAP? Cuando están enfrentito, la UDLAP está enfrentito de todos los bares más padres. ¿Cómo no? O sea, uno como estudiante universitario que está entrando, que está saliendo de la prepa y que estás entrándole, pues están enfrentito. Entonces, vaya, todos se conocen y está muy padre esa unión, pero lo que no está padre es que los están utilizando de esa manera, porque y ahí viene yo no concibo cómo es posible que estén defendiendo a los que les quitaron, porque les quitaron 720 millones de dólares, que son becas, es mejoramiento de las instalaciones, que no concibo cómo es que si ellos realmente supieran esto, siguen defendiendo a este grupo, porque es lo que están haciendo. La petición es, regrésenle todo a esta junta. Ajá, pero el problema no se resuelve. La propiedad está embargada por el SAT. ¿Por qué? Porque no declararon este movimiento de 720 millones de dólares, que es más la estafa maestra. O sea, esto es prácticamente el doble de la estafa maestra. Entonces, me parece muy pertinente que toquemos el tema porque ya llegó al Senado. ¿Se acordarán cómo me decían, es que esto cómo va a llegar al Senado? Que no sé qué. Bueno, ya llegó al Senado. Entonces, miren, aquí en esta mesa está la senadora Antares Vázquez, en donde pues se compromete con los estudiantes, con el grupo de trabajo, está también la senadora Nancy de la Sierra, que es poblana, están todos comprometidos en presentar un punto de acuerdo para que esto se resuelva con apego a la ley. Bueno, el apego a la ley es que se resuelva el origen del problema. Y si los senadores no tienen conocimiento del origen del problema y solamente se quedan con una versión de la historia que ya está siendo muy manipulada y que no checa, como ya lo pudieron escuchar, de propia voz de un abogado, del abogado que está defendiendo, está respaldando la legalidad, que es prácticamente, pues si tanto miedo te tenían, nunca les hizo nada, ni siquiera lo intentó y hasta fotos se tomaban con él, ¿por qué sacaron ese dinero de forma ilegal y no lo reportaron al SAT? No sé, ahí se los dejo para que usted lo pueda interpretar a su manera. Pero bueno, sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.